Expresiones es un programa hecho para público en general y es de la agrupación Proyecto Tlaxcala. Este programa lleva diferentes formas de manifestaciones dancísticas, que es la danza contemporánea y el folclore mexicano. También tenemos un poco de técnica raza, que es una técnica que se hizo en México por un maestro muy distinguido, que es el maestro Rafael Samarripa. Bueno, Proyecto Tlaxcala nació en el 2013, reciente surgimiento, y bueno, este proyecto está encabezado por mí y por mi compañera Elisa Catean. Somos estudiantes de la licenciatura en danza escénica de la Universidad de Colima. Y bueno, este es un proyecto independiente y estamos como en un periodo de prueba para reunir evidencias para el futuro, ¿no? Estamos haciendo talleres libres, gratuitos a jóvenes. Y bueno, hacemos presentaciones en espacios abiertos y también pues dentro de actividades de ferias como ha sido aquí en Chautempa, que nos han dado mucho apoyo y nos han cobijado demasiado. Expresiones es un programa que hicimos también con la intención de hacer sentir al público identificado. Tomamos temas que vienen de violencia, de discriminación, de prevención de adicciones, problemas que nos rodean en la sociedad actualmente, ¿no? Entonces utilizamos la danza como medio de prevención, mostrándolo en las obras, o también como prevención dando clases a personas, porque a veces también surge que hay gente que es talentosa pero no se ha dado cuenta, entonces también es como uno de los detonantes. Y bueno, pues todo esto ha surgido pues a partir de esa propuesta. A nombre de Proyecto Tlaxcala les hacemos la cordial invitación a que puedan acompañarnos este 3 de enero, en donde vamos a presenciar que en la danza no solamente hay folclore, o sea, hay muchas manifestaciones, y creo que lo importante aquí es que pues, la gente empiece a darse cuenta. Entonces pues va a haber mucha variedad y pues los esperamos. Los invitados es la Camada Real Santa Úrsula del municipio de Yauquemecan. Es la Camada Flor de Chautempa de aquí del municipio, y la Academia de Danzas Polinesias Gerenui, que es del municipio de Zacatelco. Pueden contactarnos por Facebook. Nuestro Facebook está como Proyecto Tlaxcala, Danza para Todos. Y bueno, tenemos también nuestro canal de YouTube, que también se puede buscar así, Proyecto Tlaxcala, Danza para Todos. Y tenemos correo electrónico que es somosproyectotlaxcala@hotmail.com.